El presidente estadounidense Donald Trump vuelve a aplazar ahora hasta el 6 de abril su amenaza de atacar la infraestructura eléctrica de Irán. Trump asegura que Teherán así se lo pidió y dice que las negociaciones avanzan muy bien, pese a lo que califica de informaciones erróneas por parte de los medios de comunicación. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Por su parte, y en declaraciones a la televisión estatal, Irán afirma que no pondrá fin a sus ataques a menos que Estados Unidos reconozca el control de Teherán sobre el estrecho de Hormuz y pague reparaciones de guerra. La CIPAC reúne este año a ultraconservadores de todo Estados Unidos y el extranjero en una cita clave para el movimiento MAGA. Por primera vez en una década, Donald Trump no asiste al evento debido a una agenda marcada por el conflicto con Irán, lo que ha generado sorpresa y especulación dentro de su base. Enseguida lo vemos. El presidente estadounidense Donald Trump decide aplazar hasta el 6 de abril su amenaza de atacar la infraestructura eléctrica de Irán después de que Teherán se lo pidiera y asegura que las negociaciones avanzan muy bien. Al mismo tiempo, Irán ha rechazado ese plan de 15 puntos propuesto por Washington para poner fin a la guerra y ha presentado sus propias exigencias. Según medios estatales iraníes, Teherán no detendrá sus ataques a menos que Estados Unidos pague reparaciones y reconozca la soberanía de Teherán sobre el estrecho de Hormuz. Irán lanza su más reciente andanada de misiles sobre el Golfo. Además, envía mensajes contradictorios sobre su disposición a poner fin a lo que denomina ataques de represalia. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dice que Teherán estaba estudiando una propuesta estadounidense para poner fin a las hostilidades, pero advirtió de que las conversaciones no eran lo mismo que las negociaciones. Por ahora, nuestra política es seguir resistiendo y seguir defendiendo el país. En estos momentos no tenemos intención de negociar y no se ha producido ninguna negociación. Sin embargo, la televisión estatal iraní sí que emitió una lista de exigencias para poner fin a la guerra. Además del cese de las hostilidades actuales y futuras, Irán demanda el control del estrecho de Hormuz, indemnizaciones por los daños de guerra y el fin de los asesinatos de sus funcionarios. Mientras tanto, los dirigentes iraníes siguen siendo blanco de ataques. Israel afirma haber matado al jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria. El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minar y bloquear el estrecho de Hormuz y la navegación ha sido eliminado. Trump insistió en que Irán estaba desesperado por alcanzar un acuerdo al tiempo que arrojaba dudas sobre su voluntad de llegar a un compromiso. Dirán que no están negociando, pero por supuesto que lo están. Han sido arrasados. ¿Quién no negociaría? Están suplicando por alcanzar un acuerdo, pero no sé si estamos dispuestos. Deberían haberlo hecho hace 4 semanas. Deberían haberlo hecho hace 2 años. Estados Unidos había establecido previamente sus propias condiciones para poner fin a la guerra, entre las que se incluyen el fin del programa nuclear de Irán, límites al desarrollo de misiles y la reapertura del estrecho de Hormuz. Además de formular exigencias, Estados Unidos está lanzando misiles y difundiendo videos de sus últimos ataques en Irán. Irán sigue respondiendo con ataques contra varios objetivos en Israel. Así que mientras se sigue hablando de conversaciones, también continúan las hostilidades. ¿Cómo se interpreta en Washington que Donald Trump haya decidido aplazar su amenaza contra la infraestructura eléctrica iraní a petición de Irán? Vamos a comentarlo con José Díaz Briceño en Washington. Te saludo, José. ¿Se puede interpretar este nuevo aplazamiento del ultimátum de Trump como una medida de flexibilidad o como un síntoma de debilidad de la estrategia de la Casa Blanca? Sí, hay que decir que el anuncio del presidente Trump de dar 10 días más a esta pausa contra ataques masivos en contra de las plantas eléctricas en Irán ocurrió solo minutos después del cierre de los mercados financieros. Aquí el S&P 500 tuvo su peor día desde mitad de enero y esto es algo bastante sensible para el presidente Trump y entonces no es sorpresa que él mismo se esté dando a él una propia ventana de oportunidad para
llegar a un acuerdo. Esto llegó también 4 horas después de que el propio presidente Trump asegurara no saber qué hacer sobre las negociaciones a medida que se acercaba el cierre de la pausa original para el día de mañana. En una entrevista posterior al mensaje publicado en la red social Truth Social, el presidente Trump dijo a la cadena Fox News que originalmente Irán había solicitado 7 días, pero que él de forma magnánima le dio 10 días más para llegar a un acuerdo. También él aseguró que, como había dicho por la mañana, él no tiene una urgencia por llegar a un acuerdo, algo que los especialistas aquí creen que es al revés. El propio presidente Trump quiere terminar una guerra pronto. ¿Y qué lectura hace la Casa Blanca, José, del rechazo iraní a ese plan de 15 puntos y de sus nuevas exigencias, las de Teherán, especialmente esa demanda de reconocer su soberanía sobre el estrecho de Hormuz? Durante una reunión de gabinete hoy por la mañana aquí en Washington, el enviado especial Steve Witkoff confirmó el envío de este plan de 15 puntos a través de la vía indirecta de Pakistán. Y sin embargo, él se limitó a decir que el plan llegaba en un momento crítico de inflexión para Medio Oriente. Evitó referirse a puntos específicos, pero la Casa Blanca ha dicho que muchas de las cosas que han sido circuladas en medios no son necesariamente exactas sobre específicamente la demanda de Irán de ejercer control con soberanía del estrecho de Hormuz. Es algo que de forma privada, a través de filtraciones, la Casa Blanca ha dicho que es una medida maximalista por parte de Irán, pero hoy el presidente Trump reconoció que de alguna manera u otra en estos momentos Irán no solo está bloqueando el acceso, sino que se está beneficiando económicamente del estrecho de Hormuz. Muchísimas gracias por todo esto, José Díaz Briceño, en Washington. Bueno, el caso es que Irán ha lanzado una nueva oleada de misiles contra Israel que ha calificado de acto de represalia. Tel Aviv fue el objetivo del intenso bombardeo que provocó varios incendios por fragmentos de misiles que cayeron en toda la ciudad. Las llamas incendiaron vehículos y viviendas aledañas, sufrieron daños. Las autoridades locales afirman que han utilizado bombas de racimo en varios de los ataques. En otras partes de Israel, las autoridades reportan 6 heridos en la población de Kafr Qasim. Y más al norte, en la ciudad de Haifa, también se produjeron daños en un edificio residencial tras un ataque con misil. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció el asesinato de Ali Reza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní. Ampliamos todo esto en Tel Aviv con Maya Siminovich. Maya, ¿qué más nos puedes contar tú sobre esos bombardeos cruzados que vemos? ¿Dónde caen los misiles iraníes y qué objetivos ha atacado a su vez Israel en Irán y Líbano? Hola Ana, sí, ha sido un día muy movido en Israel y también en Líbano e Irán. Israel atacó en el Líbano bases, lo que dicen que son bases y lugares de almacenamiento de armas de Hezbollah. Desde que empezó esta última ronda, Israel dice que ha matado a unos 700 militantes de Hezbollah. Los datos del Ministerio de Salud de Líbano dicen que son unos 890 y algo hombres adultos, más 121 niños, más 81 mujeres, o sea, les sale la cuenta a unas 1000 y pico personas. Hezbollah no dice quiénes de sus militantes o si qué número de sus filas han muerto, así que eso continúa y continúa muy fuerte. En el Líbano, Irán también ha recibido varias oleadas de ataques israelíes, han salido unos 60, más de 60 cazas hoy, solamente hoy, y han tirado más de 150 bombas, todo esto dice el ejército israelí, causando daños de nuevo en infraestructura militar sobre todo. En Israel hemos recibido misiles en todo el país. En el centro ha habido 7, 8 andanadas. El norte de Israel está súper castigado por Hezbollah, que tiran al día alrededor de 100 misiles. La gente del norte vive prácticamente en los refugios. Y esto es este es el panorama. ¿Dónde caen los misiles? Al ser bombas de racimo, la mayoría pues caen en todas partes. Se abren y es un radio de 10 kilómetros al que llegan las diferentes bombas, y entonces ha habido en centros urbanos, estos donde cae, centros urbanos, y hacen el daño que hacen, menos que un impacto directo de misil de 500 kilos, que también ha sucedido, pero esto es lo que ha pasado hoy.
Maya, Israel asegura también haber matado a Alireza Tangsiri, el jefe naval de la Guardia Revolucionaria. ¿Crees que es un intento por desbloquear el estrecho de Hormuz? Cualquier cosa puede ser, viendo las decisiones que se toman para conseguir objetivos que tampoco están muy claros, pero parece más que nada que es una demostración de fuerza, que de esto es lo que se trata, ¿no? Solamente es eso, matar a este individuo al que culpaban de haber cerrado el estrecho, y también, según dijo Katz en su comunicado, mandarle un mensaje a Estados Unidos de que están juntos en esto. O sea, que hay todos estos mensajes y todos estos gestos que, más que ser algo verdaderamente práctico o útil para los objetivos que quiera que se haya embarcado, se están mandando señales letales todo el tiempo. Gracias, Maya Siminovich, por esto. Un saludo hacia Tel Aviv. Gracias, Ana. En Estados Unidos, ultraconservadores de todo el país y del extranjero se han dado cita en la ciudad de Grapevine, Texas, para asistir a una conferencia política de gran envergadura. La Conferencia de Acción Política Conservadora, o CPAC, es la gran cita anual de republicanos y conservadores independientes, activistas e influencers que este año afrontan una difícil cita electoral legislativa en noviembre. Suele celebrarse en Washington, pero los organizadores decidieron cambiar de lugar la edición de este año. El presidente Trump no asiste por primera vez en 10 años. Nuestro enviado especial, Benjamín Álvarez Gruber, cubre esta importante cita republicana. Benjamín, ¿cómo está reaccionando esa base MAGA, Make America Great Again, ante la ausencia de Donald Trump, especialmente en un momento en el que está inmerso en ese conflicto con Irán? Así es, y ese es el argumento que estaba usando la organización de esta cumbre aquí en Texas para decir que el presidente Trump está ocupado con otros temas, no podrá asistir, pero lo mencionabas ahí, Ana, la primera vez en 10 años que el presidente Trump no asiste a esta cumbre, que es bastante importante para él, para presentar sus nuevas ideas, para juntarse también con líderes, no solo de Latinoamérica. Javier Milei, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, han asistido a estas conferencias en los últimos años, sino también de Europa, de gran parte del mundo, para reunirse acá, para juntar ideas y para juntar fuerzas también de estos movimientos ultraconservadores. Hablamos con algunos de los asistentes y nos dicen que les habría gustado ver al presidente Trump acá, pero entienden de que tiene que encargarse actualmente no solo de la guerra en Oriente Medio, sino también de otros temas de importancia nacional e internacional. Benjamín, me pregunto, ¿hasta qué punto llegan las divisiones dentro del propio movimiento MAGA? En relación a la guerra de Irán, hay voces críticas que también participan en esta conferencia. Uno de ellos, el excongresista de Florida, Matt Gaetz. Otro, Steve Bannon, que fue el principal asesor, el ideólogo de la primera campaña presidencial de Donald Trump. Ambos críticos de la guerra de Irán de Trump. Pero cuando hablamos con las personas acá, vemos gran cantidad de banderas iraníes, algunos gorros con MIGA, Make Iran Great Again, basándose, ¿no?, en este MAGA, en este lema del presidente Trump, y están esperando también a los asistentes que se van a dar cita aquí en Texas durante esta conferencia. Benjamín, este año va a intervenir Riza Pahlavi, es hijo del último Shah de Irán, figura destacada de la oposición iraní. ¿Qué se espera de sus declaraciones, de ese discurso, y qué impacto podría tener en el contexto actual de guerra contra Irán? Así es, Pahlavi, uno de los expositores más importantes que se va a dar cita aquí en Texas. Muchos, los que están acá de la diáspora iraní, lo están esperando. Se espera de que repita el mensaje que ha dicho una y otra vez en estas últimas semanas, prácticamente meses, mostrándose como el principal líder de la oposición iraní, y siempre dice: Irán no es la República Islámica, el pueblo iraní no es el régimen de los ayatolá, y ese es también el mensaje que se espera que presente acá para buscar también apoyo de Estados Unidos, porque cada vez que se le consulta al presidente Trump cuáles son las personas con las que se están comunicando, no nombra quiénes son estas personas, y Estados Unidos intenta presentar esto como un cambio de régimen, aunque no hay claridad aún qué podría suceder después de estas operaciones militares de Estados Unidos, pero también de Israel en Irán. Mucha expectación acá, pueden verlo a mis espaldas, muchas banderas iraníes de la diáspora que esperan escuchar a Pahlavi, que va a estar aquí en la CPAC en Texas en los próximos días.
Y estaremos muy pendientes de esa cita. Muchísimas gracias a nuestro enviado especial Benjamín Álvarez Gruber. Un abrazo. El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva regulación para acelerar la deportación de solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada. La propuesta recibió el apoyo de una amplia mayoría tras una alianza de los grupos conservadores con los partidos de ultraderecha. Además de aprobar penas más duras para migrantes ilegales, la modificación también facilita la creación de centros de detención de migrantes fuera del territorio de la Unión Europea. Organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que estos centros de retorno se convertirán en agujeros negros legales. En cambio, quienes los apoyan alegan que tendrán un efecto disuasorio. Y pasamos a la economía con Rosa Casals. ¿Qué tenemos, Rosa? Pues en este segmento queremos poner el foco en la situación en Chile, Ana. La política de austeridad impulsada por el ultraderechista José Antonio Kast está generando un fuerte rechazo en amplios sectores de la población. A los ajustes al subsidio a los combustibles que empujaron al alza a los precios de la gasolina y el diésel se suman recortes en educación y posibles restricciones a la gratuidad universitaria que han provocado también protestas de estudiantes y ciudadanos. El gobierno busca reducir el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares en año y medio, un objetivo que sus detractores consideran imposible de alcanzar si no se recortan beneficios sociales. El encarecimiento de los combustibles desató también este jueves protestas en la capital y sobre todo largas filas en los días previos para llenar el tanque antes de que subiesen los precios. Son más de las 10 de la noche del miércoles 25 de marzo y todos estos autos esperan cargar combustible en esta estación de servicio en Santiago de Chile, a pocas horas de que se concrete la mayor alza de precios de los últimos 46 años. La escena se repite en todo el país. Nelson Muñoz, un jubilado que hoy se dedica al transporte privado de pasajeros, lleva casi media hora esperando llenar el estanque de su vehículo. Él calcula que a contar de este jueves gastará el doble de dinero en combustible al día. De una sola vez, tanta alza va a complicarnos a los que trabajamos y dependemos de este tipo de trabajo. Yo soy pensionado. Mi pensión no me da para quedarme en la casa, tengo que salir a trabajar. Las aglomeraciones en las bencineras comenzaron la noche del lunes, minutos después de que el gobierno del recién asumido presidente de ultraderecha, José Antonio Kast, anunciara alzas de hasta 44% en el valor del litro de gasolina y cerca de 54% en el caso del diésel, como consecuencia de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. En algunos casos, las filas se extendieron por cuadras, aumentando los turnos de los trabajadores y los pedidos a los distribuidores, y algunas estaciones hasta agotaron su stock de gasolina durante la mañana del miércoles. El gobierno de Kast modificó mediante un decreto el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que por más de una década ha actuado como subsidio indirecto para amortiguar las alzas internacionales. Y es que el país es uno de los principales importadores de petróleo de América Latina debido a su escasa producción local. Esta vez, el Ejecutivo, que pretende llevar a cabo un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, decidió equiparar los valores al mercado global. El gobierno argumenta una estrechez fiscal de la que responsabiliza la administración anterior y asegura que el Estado ya no puede financiar los actuales costos del mecanismo. El economista Francisco Castañeda cree que el cambio debió hacerse de manera gradual. Para cualquier país, subir los combustibles un 30, un 35%, eso es una locura. Lo que busca el ministro de Hacienda, ¿verdad? Creo, en mi opinión, un poco equivocado, ¿verdad? Y su equipo, es que mejor sincerar al tiro el alza y subir al precio máximo, pero sin considerar todos los efectos nocivos. Para amortiguar el impacto, el gobierno anunció ayudas a taxistas y transportistas escolares, además del congelamiento hasta diciembre de la tarifa del transporte público en la capital, que cuenta con una red de buses en su mayoría eléctricos. Sin embargo, en la calle los automovilistas resienten el alza, que llega a solo 2 semanas del inicio del gobierno de Kast. Súper malo. Estamos todos aquí esperando que pasen luego los 4 años. A lo mejor no es culpa de él, pero hay que analizar un poquito más el tema. Es lamentable, pero también hay que reconocer que en el mundo hay una guerra y lamentablemente aquí también el país no está en condiciones económicas. La situación se ha convertido en el primer desafío para el nuevo mandatario, quien llegó al poder con un discurso enfocado en combatir la criminalidad y la migración irregular.
Las encuestas ya reflejan una caída en su popularidad tras el anuncio, con una desaprobación que supera a su aprobación a menos de un mes de asumir. Y pedirle a cada chileno que nos ayude, que nos colabore con estas medidas que son difíciles, no son fáciles, pero que tenga la certeza que siempre vamos a hablar con la verdad. La caída en los sondeos no es la única mala noticia para el gobierno. El Banco Central chileno redujo la proyección de crecimiento del país y anticipó un aumento importante de la inflación para el segundo trimestre del año, producto del alza internacional del petróleo. Los combustibles ponderan en forma importante en la canasta del índice de precio al consumidor chileno, así que por lo tanto a corto plazo van a aumentar algunos productos, ¿verdad?, sus precios, y eso va a hacer subir la inflación. Y en esa línea, Nelson tiene clara la primera medida que tomará para hacer frente a esta nueva realidad. Lamentablemente voy a tener que hablar con mis pasajeros y decirles que voy a tener que subirle las tarifas. Si no puedo conservar las tarifas si a mí me están subiendo el combustible. Y no solo el transporte se verá afectado en el corto plazo. Los expertos ya advierten que esta alza impactará prontamente a la cadena de distribución de alimentos, así como al precio de las viviendas en Chile. Y tenemos ahora la oportunidad de profundizar un poco más en este asunto con Daniel Titelman, macroeconomista, exdirector de la División de Desarrollo de la CEPAL, que nos acompaña desde Santiago. Señor Titelman, un placer verlo por usted por primera vez aquí. Los chilenos están viviendo una alza histórica de los combustibles. ¿Por qué el gobierno de Kast no utiliza ese mecanismo que tiene Chile para suavizar los precios de los combustibles en momentos como este? Bueno, muchas gracias por la invitación. Fundamentalmente, efectivamente, Chile tiene un mecanismo de estabilización de precios del combustible en base a los precios internacionales y este gobierno actual decidió en esta vuelta no usarlo y traspasar prácticamente todo el alza de los precios internacionales al precio local nacional, haciendo algunas modificaciones en el mecanismo que se conoce como el MEPCO, que fundamentalmente era extender el periodo de 2 semanas a 4 semanas con los cuales se calculan los precios internacionales y la paridad del precio. Esto llevó a que se está observando una alza muy grande, como nunca antes visto, un salto discrecional en el precio, y el MEPCO empezará en un mes más a tratar de suavizar, pero esta alza fue muy fuerte. Puesto muy en simple, esto es como que en vez de poder pagar en cuotas el alza, te la está traspasando totalmente de una vez a los consumidores y al país. ¿Y qué efectos tendrán esta y otras medidas que ha tomado el gobierno de Kast en el día a día de los chilenos y sobre todo en la economía del país? Esto ya tiene un efecto muy grande sobre el costo de vida, la inflación, como ustedes ya lo mencionaban antes. El Banco Central acaba de aumentar las proyecciones de inflación hacia un 4% a final de año, estando la inflación hoy, cerrando el año pasado y las proyecciones eran en torno a un 3%, o sea, ya hay un punto más de inflación, lo que afecta, por supuesto, muy fuertemente a las condiciones de vida y sobre todo a la gente de menores ingresos. Además, Chile es una economía muy indexada a través de mecanismos de indexación que hacen que los efectos de la inflación se transmitan muy fuertemente a la economía y durante mucho tiempo. Y esto se va a traducir en un impacto muy fuerte sobre el salario real y en una caída importante del salario real y eventualmente también en una caída del crecimiento, como ya lo está proyectando el Banco Central. Al asumir hace unos días, Kast dijo que no había plata. Señor Titelman, ¿cuál es la situación fiscal en Chile? Mire, esos comentarios de que no había plata en el mundo fiscal son muy extraños y muy imprecisos. Kast asumió un país con un nivel de deuda externa chilena en torno a un 41%, que es la más baja de América Latina y muy baja comparada con los países de la OCDE y con el mundo desarrollado. Además, efectivamente, asumió un país donde las proyecciones de déficit, el déficit real que se observó fue mayor que las proyecciones que se habían hecho, con un déficit de gasto corriente, o sea, un déficit corriente, que son los gastos corrientes del Estado, en torno a 2,8 puntos del PIB, y un déficit estructural que tiene que ver más con una mirada de mediano y largo plazo, en torno al 3,8%. Efectivamente, todos quisiéramos tener unas cuentas fiscales con un menor déficit, pero es un Estado con algunas estrecheces fiscales, pero es un Estado fuerte y una situación fiscal comparativamente con cualquier país de la región u otro sólida. Por lo tanto, se podrían haber utilizado otros recursos para suavizar el alza. Uno nunca va a frenar el alza completa, pero puede suavizar y hacer que la gente la tenga que pagar más extendida en el tiempo, y eso tiene un impacto menor sobre la calidad de vida y el bolsillo de las personas. Entonces, en ese sentido, es más bien una decisión política que
una decisión dada las cuentas fiscales, en mi opinión. Daniel Titelman, muchísimas gracias por su punto de vista y su tiempo. Hasta otra ocasión. Muchas gracias a ustedes. Ana, seguimos con más noticias de política internacional. Sí, volvemos para eso a Alemania, porque aquí, en este país, se sigue con muchísima atención. Lo hemos hecho durante toda la semana, el dramático rescate de una ballena jorobada que quedó varada en la costa del mar Báltico. La situación generó una enorme expectación, no solo entre expertos y autoridades, sino también entre muchísimos ciudadanos que observan con preocupación cada avance que se da o no. Tras varios intentos fallidos y pese a la esperanza puesta en la marea alta, el animal continúa atrapado. Ahora los equipos de rescate trabajan contrarreloj, mañana lo seguirán haciendo, utilizan excavadoras para abrir un canal en la arena que permita a la ballena regresar al mar. Es una carrera contra el reloj. Después de 3 días varada en un banco de arena, la ballena está exhausta. Los rescatistas aseguran que el enorme mamífero no se ha rendido aún, y ellos tampoco. Han empleado maquinaria pesada para practicar un canal por el que pueda alcanzar aguas más profundas. El animal ha demostrado tener vitalidad y agilidad, de modo que no estamos excavando el canal sin motivo. Esperamos que de verdad le dé la posibilidad de salir al mar Báltico. Pero los operadores de las excavadoras no están acostumbrados a trabajar en el agua y tienen dificultades. Por si fuera poco, la ballena de 13 metros de longitud tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Y es que llegar a mar abierto no sería el fin del problema. El rescate no termina con su liberación. Se considerará completo cuando ya esté de camino al Mar del Norte y luego al Atlántico. Si logra alimentarse bien y sobrevivir, entonces se podrá hablar de rescate. Según los buceadores, la condición física del animal es sorprendentemente buena, así que seguirán poniendo todo de su parte para salvarla. Y en Japón, seguro que lo recuerdan, ese pequeño macaco Punch se llama, que comienza a dar un paso importante, y es que se está empezando a integrar con otros monos de su especie en el zoológico de Ichikawa. Hace unos meses se hicieron virales esas imágenes del bebé abrazando a un peluche de orangután que los cuidadores le dieron tras ser abandonado por su madre al nacer. Bueno, pues ahora con 8 meses, Punch empieza a acercarse por sí mismo a los otros macacos y a jugar con ellos. El zoológico tuvo que reforzar el personal y establecer nuevas reglas para los visitantes, ya que la popularidad del pequeño ha atraído a multitudes. Qué bonito que es. Con él nos vamos. Gracias por estar ahí en nombre de todo el equipo.